No perteneces aquí. Las palabras atravesaron el restaurante más exclusivo de Beverly Hills como una navaja, pronunciadas por una mujer vestida con ropa de diseño a una madre que sostenía la mano de su hijo de 5 años. Lo que sucedió a continuación sería filmado por docenas de teléfonos, compartido millones de veces y recordado como el día en que la inocente pregunta de un niño lo cambió todo. Pero me estoy adelantando. Primero vino la bofetada. Un golpe seco y fuerte que resonó en las paredes de mármol, mientras una sala llena de desconocidos adinerados observaba en silencio, atónita. Luego vinieron las lágrimas, no solo de la mujer que había sido golpeada, sino también del niño pequeño que no entendía por qué alguien le había hecho daño a su mamá. Y finalmente llegaron las palabras que destruirían todo lo que Sabrina Langford había construido durante años. Mamá, ¿por qué te pegó la señora mala? A veces, los secretos más explosivos se esconden detrás de las preguntas más simples. A veces, las verdades más poderosas provienen de las voces más pequeñas. Y a veces, la justicia llega de formas que nadie, y menos aún los culpables, podrían anticipar jamás. Esta es la historia de Kira Thompson, que pensaba que había encontrado su lugar en un mundo que nunca la quiso. De Luca Hale, que tuvo que elegir entre su pasado y su futuro mientras todo el mundo lo observaba. De un niño de 5 años cuya memoria resultaría más peligrosa que cualquier arma que el dinero pudiera comprar. Y de Sabrina Langford, quien descubrió demasiado tarde que algunas mentiras son demasiado grandes para ocultarlas para siempre, especialmente cuando la verdad ha estado escuchando todo el tiempo. Lo que estás a punto de presenciar desafiará todo lo que creías saber sobre el amor, la traición y el precio de creer que el dinero puede silenciar cualquier secreto. El clic de los tacones de diseño sobre el mármol anunció su llegada antes de que nadie viera su rostro. Sabrina Langford se movía por espago como si fuera suya. Y, en muchos sentidos, así era. El imperio inmobiliario de su familia había ayudado a financiar la mitad de los edificios de Beverly Hills. Su nombre estaba grabado en las piedras angulares y se susurraba en las salas de juntas de toda la ciudad. A sus 32 años, era todo lo que este mundo esperaba. Cabello rubio peinado a la perfección, piel que nunca había conocido un día de trabajo real y crueldad oculta bajo su sonrisa Chanel. Pero hoy, bajo su pulido exterior, algo desesperado brillaba en sus ojos. 5 años de planificación, 5 años de espera del momento perfecto para reclamar lo que creía que era suyo por derecho, la habían llevado a esta tarde. Había oído a través de los rumores de la alta sociedad que Luca estaría allí con su esposa, la mujer que le había robado su vida, su futuro, su oportunidad de alcanzar el único amor que había creído real. Kira sintió el cambio en la energía de la sala antes de ver a Sabrina acercarse. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los camareros ralentizaron sus pasos, sintiendo el drama como los animales sienten las tormentas. Incluso Liam levantó la vista de su dibujo, una cuidadosa representación de 3 figuras de palitos cogidos de la mano bajo un sol que ocupaba la mitad de la página. Su pequeña mano buscó instintivamente la de su madre. Vaya, vaya, la voz de Sabrina transmitía ese tipo de dulzura que esconde veneno, practicada y perfeccionada tras años de eventos sociales y galas benéficas. Si no es la famosa señora Tail. Kira se enderezó en su silla, recurriendo a la fuerza que había cultivado a lo largo de años de criar sola a su hijo, trabajando 2 empleos por las noches mientras Liam dormía, y soportando las interminables preguntas de extraños que no podían entender cómo alguien como ella había terminado casada con alguien como Luca. Buenas tardes, Sabrina. Tengo que preguntártelo. Sabrina continuó, con una voz lo suficientemente alta como para que la oyeran en las mesas cercanas, donde la realeza de Beverly Hills se sentaba con sus mimosas y sus juicios. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, en un lugar como este? Sus ojos recorrieron el modesto vestido de Kira, bonito, pero claramente no procedente de las boutiques que se alineaban en Rodeo Drive. La sencilla alianza de plata, que parecía casi anodina, junto a los diamantes que brillaban en los dedos de otras mujeres. La forma en que Liam se apretaba contra su madre
como un pequeño soldado protegiendo a su reina. Quiero decir, seguro que te das cuenta de que Spago no es precisamente tu tipo de establecimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los teléfonos aparecieron como por arte de magia, el reflejo moderno de una generación que lo documentaba todo, grababa cada escándalo, cada caída en desgracia. Era el tipo de drama que iluminaría las redes sociales durante semanas, el tipo de teatro de la vida real que la gente ansiaba más que cualquier entretenimiento con guión. La voz de Kira se mantuvo firme, pero quienes la conocían podían oír el acero bajo la fuerza forjada en los barrios más duros de Chicago, templada por años de ser subestimada y pasada por alto. Estoy esperando a mi marido. Sabrina se rió con un sonido como de cristal rompiéndose. Hermoso, agudo y peligroso. ¿Tu marido? Oh, cariño, todavía crees que esto es real, ¿verdad? ¿Todavía crees que te eligió a ti? Señaló con un gesto el restaurante, la riqueza y los privilegios que los rodeaban como una armadura. ¿Todavía crees que perteneces a este mundo? Se inclinó hacia ella y Kira pudo oler su caro perfume, algo francés y floral que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, mezclado con otra cosa. Algo crudo y desesperado que ninguna cantidad de dinero podía enmascarar. Déjame decirte algo sobre Luca Hale. No conserva cosas que no encajan con su imagen. Nunca lo ha hecho. Y tú, querida, estás empezando a mostrar tu verdadera cara, ¿no? Igual que hace 6 años, cuando finalmente se dio cuenta de tu pequeña actuación. Fue entonces cuando la mano de Sabrina se movió más rápido que el pensamiento, conectando con la mejilla de Kira en una bofetada que resonó en el restaurante como un disparo. El sonido del privilegio contraatacando al amor que se atrevió a cruzar las fronteras sociales. El grito ahogado de la multitud fue audible, una inspiración colectiva que pareció succionar todo el aire de la sala. Los teléfonos se levantaron más alto, enfocando la marca roja que florecía en la piel oscura de Kira, capturando el momento en que la crueldad se reveló en la ropa de diseño. Y en ese momento de silencio impactado, una pequeña voz atravesó el caos como una espada de verdad. «Mamá, ¿por qué te ha pegado la señora mala?». Liam susurró con su pequeño cuerpo temblando de confusión y miedo. Oí a papá decirle al tío James que ella era la señora mala que le hizo dejarte cuando yo estaba en tu barriga. Dijo que ella mintió sobre ti y le hizo llorar. Las pocas personas lo suficientemente cerca como para oír las palabras del niño comenzaron a traducir la revelación a los que les rodeaban, y la verdad se extendió como la pólvora entre la multitud. Sabrina era la antigua prometida de Luca, que lo había manipulado para que abandonara a Kira debido a prejuicios y mentiras. Las puertas del ascensor se abrieron como un telón teatral, y Luca Hale entró en el caos con la presencia imponente que le había permitido construir un imperio de $2.000 millones. A sus 35 años, era el tipo de hombre que podía silenciar una sala sin decir una palabra. Alto, de rasgos afilados y ojos gris acero, que no se les escapaba nada y perdonaban aún menos. Pero en el momento en que vio la mejilla enrojecida de su esposa y las lágrimas de su hijo, algo primitivo y protector se apoderó de él. Sabrina, has cruzado la línea. A veces, las revelaciones más poderosas provienen de la boca de los niños, que aún no han aprendido que algunas verdades deben permanecer ocultas. Lucas se abrió paso entre la multitud con el instinto protector de un hombre que había construido un imperio sin retroceder nunca ante una pelea. Su presencia impuso un silencio inmediato mientras observaba la escena. La mejilla herida de su esposa, las lágrimas de su hijo y Sabrina allí de pie, como la personificación de la culpa vestida con ropa de diseño. «Sabrina, has cruzado la línea», dijo, con una voz que transmitía el tipo de amenaza silenciosa que había hecho temblar a sus competidores en las salas de juntas de todo el mundo. Recogió a Kira y Liam en sus brazos, creando una barrera protectora entre su familia y la mujer que acababa de romper su paz. El familiar aroma de su colonia se mezclaba con algo más, el miedo a que fuera demasiado tarde, a que el daño ya fuera irreversible. «¿Estás herida?», le susurró a Kira al oído, mientras le examinaba con delicadeza la marca roja en la mejilla.
Estoy bien, respondió ella. Pero ambos sabían que no se refería al dolor físico. Cuando la multitud que se había congregado a su alrededor comenzó a dispersarse y las conversaciones se reanudaron a su alrededor, aunque todos los ojos seguían fijos en su mesa, Sabrina entró en acción. Los siguió mientras se sentaban en sus asientos, esperó a que Liam se distrajera coloreando y luego se acercó a Luca con la gracia depredadora de alguien que había pasado años estudiando sus debilidades. Tenemos que hablar, dijo, bajando la voz a ese tono bajo e íntimo que había perfeccionado durante su breve compromiso años atrás. En privado, Luca miró a Kira, quien asintió con la resignación cansada de alguien que ya había librado esa batalla antes. 5 minutos, le dijo a Sabrina. No más. Se trasladaron a un rincón apartado cerca de la barra, fuera de la vista directa, pero no fuera del alcance del oído de alguien que supiera escuchar. Kira se quedó en la mesa, acariciando el pelo de Liam mientras él trabajaba en un nuevo dibujo, pero todos los nervios de su cuerpo estaban atentos a la conversación que tenía lugar a 6 metros de distancia. «¿Has olvidado cuánto te quería?», dijo Sabrina en voz alta, lo suficiente para que Kira pudiera oírla. «No es digna de ti, Luca. Mírala, es preciosa». Eso es cierto, pero ella no es como nosotros. Nunca entenderá las presiones a las que te enfrentas, las responsabilidades que conlleva el apellido Hale. El corazón de Kira se encogió cuando viejas inseguridades resurgieron como fantasmas de tumbas cuidadosamente enterradas. ¿Realmente pertenezco aquí? La pregunta que la había atormentado durante 5 años de matrimonio volvió a su mente. Cada evento social en el que se había sentido fuera de lugar. Cada conversación sobre colegios privados y tradiciones familiares que no podía seguir. Cada momento en el que se había preguntado si el amor era suficiente para salvar la distancia entre sus mundos. Sabrina aprovechó su ventaja y se acercó a Luca, apoyando su mano perfectamente cuidada en su brazo. Nos entendíamos. Queríamos las mismas cosas. La fundación que tu madre creó, el legado que tu familia construyó conmigo. No tendrías que dar explicaciones. No tendrías que defender tus decisiones ante la Junta. Sabrina Luca comenzó, pero ella lo interrumpió. Sé que todavía la ama, lo veo, pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? A veces tenemos que tomar decisiones prácticas. A veces tenemos que pensar en lo que es mejor para todos los involucrados. Desde su asiento, Kira observó el rostro de su marido y vio el conflicto reflejado en unos rasgos que conocía mejor que los suyos propios. Lo vio sacar la cartera y fijarse en algo que había dentro con una expresión de profunda tristeza que le oprimía el pecho. Lo que ella no podía saber era que Luca estaba mirando una fotografía de su madre tomada pocas semanas antes de su muerte, cuando el cáncer le había robado las fuerzas, pero no el amor. Lo que no podía oír era su voz interior quebrándose bajo el peso de la vieja culpa y la nueva comprensión. Perdí a mi madre por culpa de una familia fría que se preocupaba más por los lazos sanguíneos que por los corazones. Y ahora estoy haciendo daño a Kira de la misma manera que ellos le hicieron daño a ella. Me le estoy convirtiendo en todo lo que mi madre me advirtió que no fuera. El recuerdo volvió a su mente. Las últimas palabras que le susurró su madre en una habitación de hospital que olía a antiséptico y flores marchitas. No dejes que te hagan elegir el dinero por encima del amor. Hijo, yo elegí el amor una vez, y aunque me costó todo, me dio a ti. Pero desde la perspectiva de Kira, lo único que veía era la vacilación de su marido. La forma en que no rechazó inmediatamente las insinuaciones de Sabrina. La forma en que parecía estar considerando sus palabras. La vieja herida, el recuerdo de estar embarazada y sola, de creer en un amor que se había desmoronado ante la primera prueba, comenzó a sangrar de nuevo. Se levantó bruscamente y cogió a Liam en brazos con la desesperada eficiencia de alguien que se prepara para huir. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Liam, sintiendo su angustia con el radar que desarrollan los niños cuando su mundo es inestable. «Estoy cansada de estas heridas, cariño», susurró, con la voz entrecortada. «Hay cosas que duelen demasiado como para seguir intentando curarlas». Se dirigió hacia la salida, sintiendo cada paso como una traición a la esperanza que había alimentado durante 5 años.
Cada respiración le parecía una rendición. Pero a veces la rendición parece la única opción cuando luchar significa verte desangrar en público. Luca los vio dirigirse hacia la puerta y se dio cuenta de lo que le había costado su momento de duda. No solo hoy, sino hace 5 años y potencialmente para siempre. La fotografía de su madre parecía quemarle las manos. Su amor y su decepción estaban igualmente presentes en su memoria. Detrás de ellos, los teléfonos seguían grabando la tormenta viral que cobraba impulso mientras los espectadores intentaban dar sentido al drama que se desarrollaba en tiempo real. Los comentarios llegaban más rápido de lo que nadie podía leerlos. ¿Quién es esta mujer a la que están atacando? Es desgarrador. Ese niño defendiendo a su madre. Alguien tiene que proteger a esta familia. ¿Dónde está la justicia? Pero en ese momento, mientras Kira alcanzaba el pomo de la puerta con una mano y sostenía a su hijo con la otra, la justicia parecía muy lejana. Cuando las viejas heridas no han cicatrizado del todo, incluso el más mínimo roce puede hacer que vuelvan a sangrar. Y a veces parece que esa hemorragia nunca va a parar. No lo entiendes, dijo Sabrina, rompiendo su pulida compostura. Ella no es una de nosotros, nunca lo fue. Era criada en la finca Hale cuando Luca la conoció. Una criada. Y ahora se viste elegante en nuestro mundo como si perteneciera a él. Un señor mayor sentado en una mesa cercana, distinguido por su cabello plateado y sus ojos amables, carraspeó ruidosamente. «Jovencita», le dijo a Sabrina, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que había visto lo suficiente de la vida como para saber lo que importaba. «Llevo 30 años viniendo a este restaurante y nunca había visto un comportamiento tan espantoso». Se trataba de Henry Brooks, un profesor jubilado que había pasado su vida creyendo en el poder de las segundas oportunidades y en el valor del corazón humano. Se levantó lentamente y se acercó a su mesa golpeando el suelo con su bastón. «Disculpe», le dijo a Kira. «¿Está bien? ¿Quiere que llame a seguridad?» Liam miró a Henry con la confianza inmediata que los niños otorgan a la bondad genuina. «¿Es usted un hombre bueno? La señora mala le hizo daño a mi mamá». Los ojos de Henry se arrugaron con una sonrisa triste. «Sí, pequeño, intenté serlo. Y tu mamá no merece que nadie le haga daño». Mientras tanto, al otro lado del restaurante, la tormenta viral ya había comenzado. El primer video se había publicado con el hashtag #HadJuxPagoDrama y en cuestión de minutos se estaba compartiendo en todas las plataformas. Los comentarios no paraban de llegar. ¿Quién es esta mujer que ataca a una madre y a un niño inocentes? Estamos en 2025. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Las palabras de ese niño me han partido el corazón. ¿Dónde está el padre? De vuelta a la mesa, Sabrina libraba una batalla perdida. No entiendes lo que le ha hecho a nuestra familia, a nuestras tradiciones, a nuestra familia. Henry la interrumpió con delicadeza. Señorita, no la conozco, pero sé lo suficiente sobre las familias como para entender que se basan en el amor, no en los lazos sanguíneos ni en las cuentas bancarias. Kira finalmente encontró su voz y cuando habló, lo hizo con la tranquila fuerza de alguien que había sobrevivido al abandono y se había construido a sí misma desde la nada. «Sabrina, sé que crees que no pertenezco a tu mundo, y quizá tengas razón. No crecí con fondos fiduciarios ni membresías en clubes de campo. Crecí en Cabrini Green, viendo a mi madre trabajar en 3 empleos para alimentarnos. Fui empleada doméstica en la finca Hale, porque era el único trabajo que pagaba lo suficiente para pagar la escuela nocturna». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «Pero amaba de verdad a Luca, y todavía lo amo. Y cuando llevo este pañuelo», levantó la delicada tela con su cuidadoso bordado. «Llevo conmigo el recuerdo de su madre, que me lo dio la semana antes de morir. Me dijo que el amor no tenía que ver con el lugar de donde venías, sino con el lugar al que ibas juntos». Liam tiró de la manga de Henry. «Ese es el pañuelo de mi abuela. Mamá lo guarda porque mi abuela le dijo que lo hiciera». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Hijo, ¿conociste a tu abuela?» «No, señor, pero papá llora a veces cuando habla de ella. Dice que la gente mala la entristeció y que por eso enfermó.
El peso del dolor generacional se posó sobre la mesa como una pesada manta. Henry se sentó frente a ellos, con sus propios recuerdos claramente agitándose. Yo también perdí a alguien, dijo en voz baja. Mi esposa Sarah, ella era negra y yo era blanco. Y esto fue hace 40 años, cuando eso importaba aún más que ahora. Yo era demasiado débil para enfrentarme a mi familia, demasiado asustado para luchar por el amor. Dejé que nos separaran y ella murió antes de que pudiera arreglar las cosas. Kira se acercó y le tocó la mano. Siento mucho tu pérdida. No sientas pena por mí, querida. Sé fuerte por ti mismo. No dejes que nadie te diga que el amor no es suficiente, porque a veces es lo único que importa. El vídeo viral se estaba difundiendo cada vez más rápido. Justicia para Kira era tendencia y los comentarios eran abrumadoramente favorables. La elegancia de esta mujer bajo presión es increíble. Ese niño defendiendo a su madre me ha hecho llorar. ¿Dónde está su marido? Más le vale aparecer y proteger a su familia. Sabrina Langford debe rendir cuentas por este acto racista. Pero Sabrina no había terminado. Se volvió hacia la creciente multitud de curiosos, alzando la voz con desesperación. Os están manipulando a todos. Ella no es la víctima aquí. Es una cazafortunas que atrapó a un hombre afligido con un embarazo. La acusación golpeó a Kira como un golpe físico, porque hace 5 años, cuando Luca le había lanzado esas mismas palabras, cuando había elegido creer las mentiras de Sabrina en lugar de su verdad, eso casi la había destruido. Liam sintió el dolor de su madre a través de esa misteriosa conexión que los niños tienen con el corazón de sus padres. Se puso de pie sobre su silla y su pequeña voz resonó en todo el restaurante. Mi papá se le equivocó al dejarnos, pero mamá nunca mintió. Lloraba todas las noches cuando yo era pequeño porque lo extrañaba. Algunas verdades solo pueden ser dichas por aquellos que son demasiado jóvenes para saber que deben permanecer en silencio. Las puertas del ascensor se abrieron como un telón de teatro y Luca Hale entró en el comedor principal de Spago con la presencia imponente que le había permitido construir un imperio de $2.000 millones. A sus 35 años, era el tipo de hombre que podía silenciar una sala sin decir una palabra, de rasgos afilados y ojos gris acero que no se les escapaba nada y perdonaban menos. Su costoso traje lucía las sutiles arrugas de alguien que había salido corriendo de una reunión crucial de la junta directiva, abandonando negociaciones millonarias en el momento en que recibió el frenético mensaje de texto de la seguridad del restaurante. Pero hoy esos ojos encontraron algo que destrozó por completo su compostura. Su esposa estaba sentada en su mesa habitual, con la mejilla marcada por la violencia, como una marca que no encajaba en alguien tan gentil, mientras su hijo sollozaba en sus brazos con la intensidad desesperada de un niño cuyo mundo seguro acababa de ser violado. A su alrededor, una multitud de curiosos sostenía teléfonos, como si fueran armas, capturando lo que se convertiría en el incidente más comentado en la historia de las redes sociales de Beverly Hills. Sus rostros mostraban la mezcla de horror y fascinación que se produce cuando la gente es testigo de algo que se reproducirá millones de veces. ¿Qué demonios había pasado allí? La voz de Luca atravesó el murmullo de las conversaciones como una navaja cortando la seda. Se dirigió hacia su mesa con gracia depredadora, observando la escena. Sabrina estaba allí de pie, como una niña culpable pillada en un acto imperdonable. La tranquila dignidad de Kira, a pesar de la humillación que la hacía más hermosa que cualquier vestido de diseño, y el rostro bañado en lágrimas de Liam, que le perseguiría en sus sueños durante años. Papá. Liam se lanzó a los brazos de su padre con el alivio desesperado de un niño que había intentado ser valiente, pero que aún era lo suficientemente pequeño como para necesitar protección. La señora mala le pegó a mamá, dijo cosas malas sobre nuestra familia, rompió mi foto y nos insultó. Los ojos de Luca encontraron a Sabrina, y en ellos había una frialdad que había arruinado a competidores y disuelto asociaciones. El tipo de furia controlada que provenía de un hombre que había construido su imperio sobre el principio de que la familia era lo primero. Siempre. Sabrina, explícate ahora. Luca, gracias a Dios que estás aquí.
Sabrina intentó su vieja manipulación, la voz que una vez lo había convencido de abandonar a la mujer que amaba durante el periodo más oscuro de su vida. Solo intentaba protegerte de más vergüenza. Seguro que puedes ver cómo se ve esto. Un video viral que difunde mentiras sobre tu familia y te hace parecer débil. ¿Cómo se ve qué? Su voz era peligrosamente tranquila, con ese tipo de amenaza controlada que hacía temblar a los directores ejecutivos en las reuniones de adquisición. Ella aquí fingiendo que pertenece a nuestro mundo, cuando todo el mundo puede ver que no es así. Ya sabes lo que dice la gente en Internet, las fotos que circulan, las especulaciones sobre tu matrimonio, las preguntas sobre si todo esto estaba calculado desde el principio. Para. Lucas sentó a Liam con suavidad y se acercó a Kira, tocándole con ternura la mejilla herida, con la reverencia de alguien que maneja algo infinitamente precioso. ¿Estás herida? Kira negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. No se trataba solo de dolor físico. Se trataba de 6 años de dudas. 6 años preguntándose si alguna vez pertenecería realmente a su mundo. 6 años protegiendo a su hijo de la verdad sobre cómo sus padres se habían separado por mentiras y manipulaciones. Henry Brooks, aún sentado a la mesa como un ángel de la guarda en forma de anciano, habló con la autoridad moral de alguien que había vivido lo suficiente como para distinguir entre el bien y el mal, que había sido testigo de suficiente crueldad como para reconocerla cuando se disfrazaba de ropa cara. Joven, no sé quién es usted, pero su esposa ha demostrado más elegancia en los últimos 10 minutos que la mayoría de la gente en toda su vida. Esa mujer, señaló a Sabrina con su bastón, la atacó sin provocación y destruyó la obra de arte de un niño por puro rencor. Luca apretó la mandíbula con el tipo de ira controlada que denotaba años de aprendizaje para canalizar la rabia en acciones productivas. Sabrina, tienes 30 segundos para explicar por qué no debería arrestarte por agresión. Pero Sabrina estaba desesperada ahora, acorralada y luchando por lo que consideraba su lugar legítimo en la vida de él. Su voz se elevó con el tipo de pánico que surge cuando los planes cuidadosamente trazados se desmoronan sin remedio. Porque yo soy la que siempre ha estado ahí para ti. Yo soy la que entiende lo que necesitas, lo que tu madre habría querido antes de que la enfermedad la confundiera. No. La palabra salió como un disparo que detuvo las conversaciones en las mesas cercanas. No te atrevas a invocar la memoria de mi madre para justificar esta crueldad. Liam tiró de la manga de su padre con sus pequeñas manos temblorosas por el miedo residual. Papá, ha roto mi dibujo, el que hice de nuestra familia cogidos de la mano. Los ojos de Lucas siguieron el dedo índice de Liam hasta los trozos de papel esparcidos por el suelo. El dibujo de un niño con 3 figuras de palitos cogidos de la mano bajo un sol sonriente, ahora destruido como tantos sueños antes que él. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie, especialmente para los millones de personas que verían este momento repetido en pantallas de todo el mundo. Fue entonces cuando se reveló el primer giro, pronunciado con la voz inocente de un niño que no comprendía el poder nuclear de sus palabras. Papá, ¿por qué creíste sus mentiras antes, cuando mamá estaba embarazada de mí? Te oí llorar en tu despacho diciendo que lamentabas haber escuchado a la señora Mala. El restaurante quedó en absoluto silencio. Incluso el ruido de la cocina pareció detenerse. Los teléfonos captaron cada segundo mientras la verdad comenzaba a revelarse en tiempo real. Cuando un niño de 5 años desveló secretos que los adultos habían intentado enterrar. El rostro de Sabrina palideció bajo el maquillaje. Liam no sabe lo que dice. Oh, pero yo creo que sí. La voz de Luca era mortalmente tranquila, transmitiendo la comprensión de que su hijo había estado escuchando, aprendiendo y entendiendo mucho más de lo que ningún adulto le había dado crédito. Creo que mi hijo recuerda cosas que pensábamos que era demasiado pequeño para entender. Kira sintió que su mundo se tambaleaba. Nunca le había contado a Liam los detalles de su separación. Nunca había querido que supiera que su padre había dudado de su paternidad y la había echado de casa, creyendo que ella le había sido infiel 6 años atrás, cuando estaba embarazada y vulnerable. Luca, susurró, por favor, no escuches.
Pero Liam no había terminado con la terrible claridad que a veces tienen los niños cuando necesitan proteger a las personas que aman. Miró directamente a Sabrina y dijo, «Tú eres la señora de mis sueños, la que le susurra cosas malas a papá sobre mamá y le hace llorar». La multitud se quedó sin aliento. Los teléfonos capturaron cada momento, y Sabrina Langford, magnate inmobiliaria y maestra manipuladora, se dio cuenta de que estaba a punto de perder todo lo que había pasado 6 años intentando recuperar. Cuando los niños dicen la verdad al poder, incluso los cimientos más sólidos comienzan a resquebrajarse. Y a veces esas grietas revelan que los cimientos se construyeron sobre mentiras desde el principio. El peso del escrutinio público los oprimía como una fuerza física, aplastante e ineludible. Todos los teléfonos del restaurante apuntaban a su mesa como focos en una sala de interrogatorios. Todas las conversaciones se habían detenido. Todos contenían la respiración a la espera de lo que sucedería a continuación. El silencio era tan absoluto que el sonido del hielo derritiéndose en los vasos de agua parecía atronador. La fachada cuidadosamente construida por Sabrina se desmoronaba en tiempo real, años de pulido y práctica disolviéndose bajo la presión como un maquillaje caro bajo la lluvia. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras agarraba su bolso de diseño, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el cuero con tanta fuerza que dejaban marcas permanentes. Su voz se elevó a un tono que delataba su desesperación. El sonido de alguien que veía cómo se derrumbaba su mundo y se aferraba a cualquier cosa que pudiera detener la caída. «No entendéis lo que estáis haciendo», dijo a la multitud, a los teléfonos, a cualquiera que quisiera escucharla. Sus palabras salían ahora más rápidas, más frenéticas. Esta mujer lo ha atrapado. Calculó cada movimiento, se quedó embarazada a propósito para asegurar su posición, para garantizarse una vida que nunca habría podido conseguir de otra manera. Pero Henry Brooks ya había escuchado suficientes mentiras por una tarde. Se levantó lentamente, con sus articulaciones envejecidas protestando, pero con su determinación inquebrantable y su bastón firme en la mano, y habló con la autoridad moral de alguien que había enseñado a miles de niños la diferencia entre el bien y el mal, que había pasado toda su vida ayudando a las mentes jóvenes a navegar por las complejidades de un mundo que no siempre recompensaba la bondad o la honestidad. «Jovencita, he estado observando cómo se desarrollaba este drama durante la última hora y he visto suficiente crueldad para una tarde. Esta mujer», señaló a Kira con el gesto protector de un abuelo que defiende a su propia nieta, «no ha mostrado más que elegancia bajo presión. Su hija la protege con el amor feroz que solo proviene de ser verdaderamente cuidada, verdaderamente apreciada. Y tú actúas como alguien que nunca ha aprendido que el amor no es una competición que hay que ganar, sino un regalo que hay que atesorar». Liam miró a Henry con el reconocimiento instantáneo que los niños tienen por la bondad genuina de los adultos, que les hablan de igual a igual en lugar de hablarles con condescendencia. «¿Eres profesor? Suenas como mi profesora favorita, la señora Rodríguez. Fui hijo de un profesor durante 43 años. Y en todo ese tiempo, aprendí que los niños siempre dicen la verdad cuando más importa. Cuando los adultos que los rodean han olvidado cómo era la risa de Sabrina, amarga, desesperada, el sonido de alguien que jugaba su última carta y se daba por vencido. ¡Oh, qué conmovedor! Un profesor jubilado y un niño jugando a ser psicólogo aficionado. Pero déjame contarte lo que realmente pasó hace 6 años. Sabrina, no. La voz de Luca transmitía una advertencia que hacía retroceder a los empresarios más curtidos. Pero ella ya no estaba dispuesta a escuchar ni a calcular las consecuencias. No era más que una criada que trabajaba en la casa de tu madre porque necesitábamos a alguien discreto tras el diagnóstico de tu madre. Alguien que no hablara con la prensa sobre los asuntos privados de la familia. Y ella te sedujo mientras estabas de duelo y vulnerable. Se quedó embarazada y luego tuvo la audacia de exigir matrimonio. La acusación flotaba en el aire como una nube tóxica que envenenaba el espacio entre ellos. Pero esta vez fue Kira quien habló, con la voz cargada de la fuerza tranquila de alguien que había sobrevivido a algo peor que la humillación pública.
que se había reconstruido a sí misma desde la nada y que no se dejaría derribar por las mentiras. Tienes razón en algunas cosas, Sabrina. Yo era una criada. Trabajé en la casa de la señora Hale durante sus últimos meses. Y sí, me enamoré de su hijo mientras él estaba de duelo. Se puso de pie lentamente, con Liam aún aferrado a su lado como un ancla en la tormenta. Pero te equivocas en todo lo que importa. La voz de Kira se hizo más fuerte, resonando en todo el restaurante con el poder de la verdad finalmente expresada tras años de silencio. La madre de Luca me contrató no porque necesitara a alguien discreto, sino porque necesitaba a alguien que cuidara de su hijo como ella lo hacía. Ella vio lo que tú no pudiste ver. Que el amor verdadero no tiene que ver con el estatus social ni con los árboles genealógicos. Tiene que ver con elegirse el uno al otro cada día, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado. Sacó el pañuelo bordado y lo levantó para que todos lo vieran, como una prueba en un juicio en el que por fin se escuchaba la verdad. Esto pertenecía a Elena Hale. Me lo dio 3 días antes de morir y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuida de mi hijo Kira. Necesitará a alguien que lo quiera por lo que es, no por lo que tiene. La revelación golpeó a Sabrina como un golpe físico que la hizo retroceder un paso. Elena Hale, la mujer a la que había pasado años tratando de impresionar, tratando de reemplazar en el afecto de su hijo, había elegido a Kira, pero aún quedaba un segundo giro y surgiría de la fuente más inesperada. Ahora lo recuerdo, dijo Liam de repente, con su vocecita que atravesó el drama de los adultos con una claridad devastadora, con el tipo de verdad que solo los niños pueden expresar porque aún no han aprendido que algunas verdades deben permanecer ocultas. Recuerdo la noche que viniste a nuestra casa y hablaste con papá en su despacho. Le mostraste fotos en tu teléfono y le hiciste llorar mucho. Lucas se quedó muy quieto, con todo el cuerpo paralizado, mientras los recuerdos que había reprimido cuidadosamente durante 6 años comenzaban a aflorar como criaturas de las profundidades marinas que salen a la luz. Su memoria, cuidadosamente enterrada bajo capas de culpa y arrepentimiento, comenzó a aflorar. ¿Qué fotos, hijo? Fotos de mamá con otro hombre cogidos de la mano y besándose. Pero eran fotos falsas, ¿verdad? Como las de la televisión, que no son reales porque mamá estaba aquí con nosotros ese día. La verdad estalló en la conciencia de Luca como una bomba detonando a cámara lenta. Las fotos que Sabrina le había mostrado, en las que supuestamente Kira aparecía en brazos de otro hombre, traicionándolo mientras estaba embarazada de su hijo, habían sido falsificadas, alteradas digitalmente, mentiras tan sofisticadas que él las había creído por completo. Se volvió hacia Sabrina con una mirada que habría podido derretir el acero. Tú falsificaste las fotos. No era una pregunta. La última jugada desesperada de Sabrina se reveló en la forma en que levantó la barbilla, como siempre hacía cuando se veía acorralada, cuando la pillaban en mentiras demasiado grandes para negarlas. Hice lo que tenía que hacer para evitar que cometieras el mayor error de tu vida, destruyendo la mía. La voz de Kira era apenas un susurro, pero tenía el peso de 6 años de maternidad en solitario. 6 años viendo crecer a su hijo sin su padre. 6 años de amar a un hombre que había elegido creer en mentiras en lugar de en su verdad. El restaurante se había convertido en un teatro, y todos los presentes comprendieron que estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas se arrodilló junto a la silla de Liam. Su voz se quebró por la emoción que 6 años de culpa reprimida finalmente permitieron aflorar. Hijo, ¿puedes perdonar a papá por creer en la persona equivocada? La respuesta de Liam fue inmediata y devastadora en su simplicidad. Te perdono, papá, pero tienes que prometerme que nunca más dejarás que esa señora mala vuelva a hacer daño a mamá. En Q, como si el universo hubiera estado esperando este momento de ajuste de cuentas, el teléfono de Luca vibró con notificaciones. El video viral se estaba difundiendo como la pólvora por las redes sociales. Justicia para Kira era tendencia en todo el mundo. Los comentarios eran abrumadoramente favorables. La fuerza de esta mujer es increíble.
Ese niño pequeño está protegiendo a su madre mejor que su marido. Sabrina Langford debería avergonzarse de sí misma. ¿Dónde está la justicia para esta familia? A veces, la justicia no llega a través de los tribunales o los abogados, sino a través del tribunal de la opinión pública, armado con teléfonos con cámara y hashtags. Y a veces esa justicia es más rápida y completa que la que podría proporcionar cualquier sistema legal. El regreso a su mesa debería haber sido un momento de reconciliación. Pero la desesperación de Sabrina había llegado a un punto crítico que la haría peligrosa, de formas que ninguno de ellos había previsto. Mientras la familia se acomodaba en sus asientos, mientras Henry se reunía con ellos con la tranquila dignidad de alguien que había encontrado una familia inesperada en unos desconocidos, mientras el video viral seguía difundiendo su historia por todo el mundo como la pólvora, Sabrina hizo el cálculo que la destruiría por completo. Lo había perdido todo en el espacio de una hora. Su reputación, sus perspectivas de negocio, su imagen cuidadosamente construida como miembro de la realeza de Beverly Hills. Pero aún le quedaba una carta por jugar, un arma final que creía que podría destrozar su felicidad sin remedio. Se acercó a su mesa con el paso inestable de alguien cuyo mundo se derrumbaba en tiempo real, sus tacones de diseño resonando contra el mármol como la cuenta atrás de una explosión. Con los ojos desorbitados por el tipo de desesperación que lleva a las personas a hacer cosas impensables, se fijó en el último dibujo de Liam, una cuidadosa representación de su familia que ahora incluía a Henry como figura paterna, todos ellos cogidos de la mano bajo un sol que ocupaba la mayor parte de la página. No, dijo, alzando la voz hasta un tono que hizo que todas las conversaciones del restaurante se detuvieran en seco. No, no voy a permitir que esta fantasía continúe ni un segundo más. El silencio que siguió estaba cargado de expectación y temor. Todos los teléfonos del restaurante se giraron hacia su mesa. Incluso el personal de cocina dejó de trabajar para escuchar. Antes de que nadie pudiera detenerla, antes de que Luca pudiera levantarse de su silla o Kira pudiera proteger a su hijo, Sabrina arrebató el dibujo de las manos de Liam con fuerza violenta y lo sostuvo por encima de su cabeza como si fuera una prueba en un juicio. Ella no es tu verdadera madre, Liam. Solo es la ayudante de nadie que no pertenece aquí, gritó. Su compostura destrozó por completo su voz, que resonó en los altos techos del restaurante. Con deliberada crueldad, rompió el dibujo por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos más pequeños, dejándolos caer como confeti sobre el suelo de mármol. Cada pedazo era una pequeña muerte de la inocencia. Cada fragmento era la destrucción de la imagen familiar que había tardado 5 años en construir. El grito de angustia de Liam atravesó el restaurante como una sirena. Pero incluso mientras lloraba, incluso mientras se arrodillaba para recoger los pedazos destruidos de su obra de arte, su respuesta contenía una verdad que destruiría a Sabrina más completamente que cualquier sentencia judicial. Ella es mi verdadera mamá. Lloraba con su vocecita que se extendía por todos los rincones del restaurante. Ella me cuida cuando estoy enfermo. Me lee cuentos todas las noches. Y la semana pasada te oí hablar por teléfono con alguien sobre alejar a mamá otra vez, tal y como papá me dijo que habías hecho antes. La multitud se quedó sin aliento al comprender el alcance de la acusación. No se trataba solo del ataque de hoy, se trataba de la manipulación actual de un niño que había escuchado conversaciones telefónicas recientes que revelaban planes en curso para destruir a su familia. Luca se arrodilló junto a su hijo y recogió los pedazos rotos del dibujo con manos que temblaban por el peso del reconocimiento y el arrepentimiento. Creí las mentiras de Sabrina y te traicioné, le dijo a Kira, con la voz quebrada al admitir por fin la verdad que había ocultado durante 5 años. Liam me ha abierto los ojos a lo que yo era demasiado ciego para ver. Un camarero apareció junto a su mesa como si lo hubiera convocado a una intervención divina y le ofreció a Kira una pila de servilletas limpias para las lágrimas de Liam. Señora, he llamado a seguridad, dijo en voz baja, con auténtica preocupación. Este comportamiento es totalmente inaceptable en nuestro establecimiento. Como si sus palabras hubieran roto un hechizo, el restaurante estalló en un aplauso espontáneo.
La multitud que había sido testigo silencioso de la crueldad se convirtió ahora en participante activa de la justicia. Sus aplausos crearon una afirmación atronadora de que el amor y la decencia aún importaban en un mundo que a veces parecía haber olvidado ambos. De hecho, dos guardias de seguridad ya se acercaban a ellos, protectores y amenazantes a la vez. Detrás de ellos, el gerente del restaurante se adelantó con la dignidad formal que los establecimientos caros utilizan para manejar los escándalos. Lucas sacó su teléfono y hizo una llamada que todos pudieron oír, con la calma mortal de un director ejecutivo que había construido un imperio tomando decisiones difíciles. Marcus, soy Luca. Cancela todos los contratos con Langford Properties con efecto inmediato. Sí, todos. El proyecto de Beverly Hills, la urbanización del centro, todo. Y quiero una auditoría completa de todas las transacciones que hemos tenido con ellos en los últimos 5 años. Sabrina palideció al darse cuenta del alcance total de su destrucción. Mi Luca, no puedes. Eso me llevará a la bancarrota. Tú llevaste a mi familia a la bancarrota hace 5 años con tus mentiras y manipulaciones. Me hiciste abandonar a mi esposa embarazada. Me hiciste perderme el primer año de vida de mi hijo. El video viral se estaba difundiendo como la pólvora en las redes sociales. Ahora, justicia para Kira era tendencia en docenas de países. El hashtag llevaba el peso de millones de personas que habían encontrado esperanza en la historia de esta familia. Los comentarios llegaban más rápido de lo que nadie podía leerlos. Esta mujer destruyó una familia con mentiras y fotos falsas. ¿A cuántas otras familias ha destrozado? El marido tiene que demandarla por daños emocionales. Las palabras de ese niño sobre su padre llorando me rompieron el corazón. Justicia para Kira. Esta familia se merece paz después de todo lo que ha pasado. Sabrina miró a su alrededor en el restaurante con desesperación, viendo el juicio en cada rostro. La condena en cada teléfono que seguía grabando su crisis nerviosa. Las cuidadosas máscaras que había llevado durante años se desprendieron, revelando a alguien vulnerable y desesperado. Y finalmente, trágicamente honesto. No lo entiendes. Yo lo amé primero. Se suponía que yo iba a ser su esposa. Ella me robó mi vida, mi futuro, todo lo que había planeado. Su voz se quebró por el peso de años de obsesión disfrazada de amor. He esperado 5 años a que él se diera cuenta de su error y volviera al lugar al que pertenece. No, dijo Henry con firmeza, poniéndose de pie, a pesar de su edad, con su bastón firmemente agarrado, mientras se enfrentaba a la crueldad con la autoridad moral de alguien que había pasado su vida enseñando a los niños la diferencia entre el bien y el mal. El amor no es algo que se roba, niña. Es algo que se gana con amabilidad, lealtad y sacrificio. Lo que nos has mostrado hoy no es amor. Es posesión, obsesión y crueldad. Los guardias de seguridad llegaron a su mesa. Su presencia era a la vez protectora y ominosa. Detrás de ellos, el gerente del restaurante se adelantó con la dignidad formal que los establecimientos caros utilizan para manejar los escándalos. Señora Hale, le dijo a Kira, en nombre de Spago, quiero disculparme personalmente por lo que ha tenido que soportar aquí hoy. Revisaremos nuestras políticas para garantizar que algo así no vuelva a suceder nunca más. Pero fue la voz de Liam la que asestó el golpe final al mundo derrumbado de Sabrina. Aún arrodillado entre los pedazos de su obra de arte destruida, aún llorando, pero con la claridad que a veces tienen los niños en momentos de crisis. Miró a la mujer que había hecho daño a su familia y le hizo la pregunta que la perseguiría para siempre. Señora, ¿por qué está tan triste por dentro? ¿Es por eso por lo que intenta hacer daño a otras personas? A veces, las máscaras que llevamos para ocultar nuestro verdadero yo se deslizan en el peor momento posible, revelándonos al mundo de una forma que nunca habíamos pretendido. Y a veces esa revelación es exactamente lo que necesitamos para empezar a sanar. El restaurante contuvo la respiración mientras Kira Thompson, la mujer que había sido humillada públicamente, abofeteada y acusada de mentir, tomaba una decisión que definiría no solo ese momento, sino el tipo de persona que era en realidad, el tipo de legado que dejaría a su hijo y a los millones de personas que veían cómo se desarrollaba todo esto en sus pantallas.
A su alrededor, el ambiente había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una simple curiosidad por parte de los comensales adinerados, se había convertido en algo parecido a la reverencia, como si todos los presentes comprendieran que estaban presenciando algo histórico, algo que sería recordado y contado durante generaciones. El aire parecía cargado de posibilidades, pesado por el peso de un momento que podía cambiarlo todo. Caminó lentamente hacia Sabrina, que permanecía inmóvil con sus zapatos de diseño, el rímel corriéndole por las mejillas mientras el peso de sus acciones finalmente la golpeaba como un tsunami de consecuencias que nunca había anticipado. Cada paso que daba Kira parecía resonar con los pasos de la justicia misma, mesurados y deliberados, con la elegancia de alguien que había elegido la sanación por encima del odio. Sabrina, dijo Kira en voz baja, su voz llegando de alguna manera a todos los rincones del restaurante, a pesar de su suavidad. Te perdono. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que tocaron a todos los presentes y que seguirían propagándose mucho después de que este momento pasara a ser un recuerdo. Los teléfonos continuaron grabando, pero ahora captaban algo sin precedentes. Gracia frente a la crueldad. Misericordia ofrecida a alguien que no había mostrado ningún amor. Elegir la sanación en lugar de la venganza, que habría sido mucho más fácil. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, seguido de algo que sonó casi como un suspiro de alivio, como si todos los que miraban hubieran estado conteniendo la respiración, esperando a ver qué tipo de persona era realmente Kira, si elegiría convertirse en la víctima o en la vencedora de ese momento. No lo entiendes, susurró Sabrina, con la voz quebrada por el sonido de una mujer cuyo mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. Lo he destruido todo. Mi negocio, mi reputación, mi futuro. No me queda nada. El video viral ya me ha costado 3 contratos importantes. Mi propia junta directiva está pidiendo mi dimisión. Su teléfono vibraba sin cesar en su bolso. Cada notificación, otro puente quemado, otra relación rota, otra pieza de su vida desmantelada por sus propias decisiones. La era digital había hecho que la responsabilidad fuera rápida y despiadada. Tienes una opción, respondió Kira, con voz suave pero firme. La misma opción que todos tenemos cuando nos damos cuenta de que hemos hecho daño a alguien. Puedes dejar que la culpa te destruya, o puedes mejorar. Puedes elegir convertirte en alguien digno del amor que dices querer. Luca dio un paso adelante y rodeó con el brazo los hombros de su esposa, con el gesto protector de un hombre que por fin había aprendido lo que realmente importaba. Nos curaremos juntos. Kira le dijo, con una voz que transmitía la promesa de un futuro basado en la verdad, en lugar del dolor enterrado, en el perdón, en lugar del resentimiento. Ahora recuerdo por qué estabas tan desesperada hace 6 años. Luca le dijo a Sabrina, con una voz que transmitía comprensión, en lugar de condena. Tu padre acababa de dejar de ayudarte económicamente, ¿verdad? Entonces también te enfrentabas a la bancarrota. Me convenciste de que Kira me estaba utilizando de la misma manera que tú pensabas que necesitabas utilizarme para tu seguridad económica. Sabrina asintió con tristeza, y su máscara de diseñador finalmente se deslizó para revelar a la mujer aterrorizada que había debajo. Me aterrorizaba ser pobre, ser nadie. Cuando vi cuánto la querías, lo real que era, lo fácil que te resultaba. No pude soportarlo. Nunca había tenido nada tan genuino en toda mi vida. Henry se acercó a ellos, golpeando el mármol con su bastón con el ritmo constante de alguien que había aprendido a caminar con cuidado por los campos minados de la vida. Los niños siempre saben cómo arreglar las cosas, dijo, sonriendo a Liam, que ahora sostenía las manos de sus padres mientras seguía aferrándose a los trozos de su dibujo roto. Aún no han aprendido que algunos puentes deben permanecer quemados, que algunas heridas deben durar para siempre. El video viral había creado algo sin precedentes, un movimiento que trascendió las redes sociales. Parejas que se enfrentaban a prejuicios raciales, hijos de padres divorciados, familias que luchaban por la aceptación. Todos ellos habían encontrado esperanza en la historia de la inocente verdad de Liam
y el viaje de sus padres para volver a estar juntos. Llegaban comentarios de todo el mundo, creando un coro digital de apoyo. El personal del restaurante se movía en silencio a su alrededor, limpiando el dibujo roto con reverencia, trayendo servilletas nuevas, tratando a Kira con el respeto que debería haber tenido desde el principio. Otros clientes se acercaron, no para mirar boquiabiertos, sino para ofrecer palabras de apoyo y compartir sus propias historias de superación de los prejuicios. El gerente se acercó con un remordimiento genuino reflejado en su rostro. Señora Tail, en nombre de Spago y de todo nuestro personal, quiero pedirle disculpas por lo que ha ocurrido aquí hoy. Implementaremos nuevas políticas de inmediato para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Su familia siempre será bienvenida aquí. Sabrina se quedó sola, viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real mientras las notificaciones inundaban su teléfono. Pero en lugar de huir, en lugar de esconderse detrás de abogados y publicistas, tomó la primera decisión genuinamente honesta que había tomado en años. «Venderé la mansión», le dijo en voz baja a Luca, apenas audible por encima del renovado murmullo del restaurante. «Liquidaré todo y crearé un fondo para las familias afectadas por personas como yo. Personas que utilizan mentiras para destrozar lo que otros han construido. No era suficiente para reparar el daño de 6 años de separación, momentos de la infancia de Liam, que Luca nunca podría recuperar. Las noches en las que Kira lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose si el amor era realmente suficiente. Pero era un comienzo, el primer paso en un largo camino hacia algo que algún día podría parecerse a la redención. A veces, la redención no comienza con grandes gestos, sino con pequeños actos de responsabilidad realizados cuando nadie te obliga a mejorar. Cuando el único testigo es tu propia conciencia y la esperanza de que mañana pueda ser diferente a hoy. 3 semanas después, el mundo había cambiado para todos los involucrados. Y las ondas de esa tarde en Spago continuaron propagándose de formas que ninguno de ellos podría haber previsto, tocando vidas en países lejanos, inspirando cambios en las políticas corporativas y convirtiéndose en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre la intersección entre la integridad personal y la responsabilidad pública. El video viral se había convertido en un fenómeno cultural, provocando conversaciones sobre el perdón, la redención y el poder de la verdad expresada por niños de todos los continentes y en todos los idiomas. Justice for Kira se había convertido en un movimiento global en el que millones de personas compartían sus propias historias de superación de los prejuicios y de sanación tras la traición. Sus propias experiencias de haberles dicho que no encajaban. Sus propios viajes hacia el perdón y la autoaceptación. Oprah lo había calificado como una lección magistral de elegancia bajo presión. El programa Today Show había dedicado un segmento especial a cuando los niños llevan a los adultos a la verdad. Incluso los medios de comunicación internacionales utilizaban la historia como ejemplo de cómo las redes sociales a veces podían servir a la justicia en lugar de limitarse a difundir toxicidad. Las universidades estudiaban el video como ejemplo de cómo las emociones auténticas podían atravesar el ruido digital para crear una conexión genuina. Los psicólogos analizaban las respuestas de Liam como prueba de la comprensión innata que tienen los niños del bien y el mal. Las escuelas de negocios examinaban la decisión de Luca de cancelar los contratos en tiempo real como un caso práctico de liderazgo basado en valores. Y los terapeutas de pareja de todo el mundo utilizaban la historia para ayudar a las parejas a comprender que el perdón no era una debilidad. Era la decisión más fuerte que 2 personas podían tomar. Kira se sentó en el mismo restaurante, en la misma mesa 12. Pero ahora todo parecía diferente, transformado no por el dinero o el estatus, sino por el simple reconocimiento de que había enfrentado sus peores miedos y había sobrevivido a ellos con su dignidad intacta. La transformación era visible en pequeños detalles que revelaban verdades más grandes. La forma en que el personal la saludaba por su nombre con genuina calidez, en lugar de tolerancia cortés. La forma en que otros clientes asintieron respetuosamente al pasar. En lugar de susurrar detrás de sus manos, la forma en que se comportaba con una confianza
que no provenía de la ropa de diseño, sino de saber que había sido puesta a prueba por el fuego y había salido más fuerte. Ahora pertenecía a ese lugar, no por el dinero de su marido, no porque finalmente hubiera aprendido a jugar a los juegos de la sociedad, sino porque se había ganado su lugar con elegancia, bajo presión, eligiendo el amor por encima de la venganza, mostrando al mundo lo que era realmente la fuerza cuando se revestía de humildad y se armaba con el perdón. La rutina diaria había vuelto, pero ahora era más rica, de alguna manera más profunda. Liam volvía a dibujar, esta vez con una nueva imagen que contaba toda su historia en el lenguaje sencillo que utilizan los niños para dar sentido a las complejas emociones de los adultos. Su familia de 3 miembros aparecía en el centro, cogidos de la mano en una cadena que parecía inquebrantable. Henry también estaba allí, con su amable sonrisa y su bastón con la inscripción Abuelo Henry, escrita con cuidadosa letra de niño de 5 años, lo que reflejaba la forma en que la familia podía ampliarse para incluir a cualquiera que eligiera el amor por encima de la conveniencia. Y sí, incluso Sabrina aparecía en la esquina de la página, ya no como la villana de la historia, sino como una pequeña figura con cara triste y un diminuto corazón flotando sobre su cabeza, que representaba la esperanza de redención y la posibilidad de que incluso las personas destrozadas pudieran aprender a amar mejor y elegir la curación en lugar del dolor. «Cuéntame sobre tu dibujo, cariño», dijo Kira, aunque ya podía ver el perdón y la esperanza que los niños llevan consigo de forma tan natural. La forma en que creen en las segundas oportunidades, incluso para personas que parecen irremediables. Esta es nuestra familia ahora. Liam explicó con el tono serio que usaba para los anuncios importantes, la voz que había aprendido al ver a sus padres manejar conversaciones difíciles con paciencia y amor. Y este es Henry. Es como el abuelo que nunca tuve, pero que siempre quise. Y esta es la señora triste que aprendió que ser mala no hace que el dolor interior desaparezca. Quizás si aprende a ser amable, su corazón no le dolerá tanto. A veces, las mayores victorias no se ganan con la guerra, sino con el simple valor de seguir amando cuando el mundo te dice que pares. Y a veces esas victorias inspiran a otros a elegir el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. Lucas se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Kira. La sencilla alianza de plata reflejaba la luz de la tarde. Habían hablado de sustituirla por algo más elaborado, algo que encajara mejor en su mundo, pero ella se había negado. Ese anillo representaba su verdadero comienzo. No el elegante compromiso que la sociedad esperaba, sino la tranquila promesa que se habían hecho el uno al otro en una habitación de hospital mientras su madre agonizaba. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja, con una emoción en la voz que la hizo levantar la vista de la obra de arte de Liam. Algo que cambia todo lo que creíamos saber. De un bolsillo de su chaqueta sacó un sobre amarillento por el paso del tiempo, sellado con lacre rojo y con una letra que hizo que a Kira se le cortara la respiración. La letra de Margaret Hale, tan familiar para ella como lo había sido en su día la de su propia madre. «Esto estaba entre los papeles de mi madre», explicó Luca con voz cargada de emoción. Su abogado lo encontró la semana pasada con una nota que decía: «Para Kira, cuando esté preparada para saber la verdad». Con dedos temblorosos, Kira rompió el sello y desplegó la carta. El papel era de un color crema muy caro, del tipo que las familias adineradas utilizaban para la correspondencia importante. Pero las palabras escritas en él valían más que cualquier lujo material. «Mi querida Kira, si estás leyendo esto, es que mi hijo ha encontrado el camino de vuelta a ti. Y rezo a Dios para que no le haya costado demasiado recordar lo que realmente importa. He estado observando cómo me has cuidado estos últimos meses y he visto algo que me da esperanza para el futuro de mi hijo. He visto cómo lo amas completamente, sin condiciones, sin intereses. También he visto cómo te mira cuando cree que nadie lo ve. Eso es amor verdadero, hija. El tipo de amor que su padre y yo compartíamos antes de que el mundo nos convenciera de que estaba mal. Sé que hay personas que intentarán interponerse entre ustedes. Siempre las hay cuando el amor amenaza el orden establecido,
cuando se atreve a cruzar las líneas que la sociedad ha trazado. Sé que mi propia familia se resistirá. Encontrará formas de hacerte dudar de ti misma. Utilizará su dinero e influencia para hacerte sentir pequeña. Pero quiero que sepas algo y quiero que nunca lo olvides. Eres exactamente la persona que habría elegido para mi hijo. Eres exactamente el tipo de mujer que recé para que lo encontrara. No por lo que puedes darle materialmente, sino por cómo lo ves, no como un imperio empresarial o una posición social, sino como un hombre que necesita ser amado por lo que es más allá de todas las apariencias externas. He visto cómo le has ayudado a superar su dolor, cómo has devuelto la risa a esta casa, cómo le has dado permiso para ser humano en lugar de perfecto. Eso es lo que las madres rezamos por alguien que ame a nuestros hijos, no por lo que logran, sino por lo que son en sus momentos de tranquilidad. Cuídense el uno al otro. Perdónale cuando cometa errores. Lo hará porque es humano y lleva consigo heridas de su infancia que aún no reconoce. Deja que te ame como te mereces ser amada. Y cuéntales a mis nietos sobre la abuela que los amaba antes de que nacieran, que luchó por la felicidad de sus padres, incluso cuando sabía que eso podría costarle la aprobación de su propia familia. Todo mi amor y mis bendiciones. Margaret P.D. El pañuelo que te di era de mi madre y ha pasado por 3 generaciones de mujeres que aprendieron que el amor es más importante que el linaje. Ahora es tuyo y algún día será de tus hijas, porque los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes, se transmiten de corazón a corazón. Kira estaba llorando, pero eran lágrimas de sanación más que de dolor, lágrimas de reconocimiento más que de pérdida. La carta le había dado algo que había estado echando de menos durante 5 años. No solo aceptación, sino celebración. Margaret no solo había tolerado la elección de su hijo, la había bendecido activamente. Había visto en Kira exactamente lo que su familia necesitaba. Luca la abrazó y Liam se subió al círculo de su abrazo, creando una imagen que los teléfonos continuaron capturando, ahora no por escándalo, sino por inspiración. Os quiero, mamá y papá. Liam susurró contra sus manos unidas, su pequeña voz cargada con el peso de una plegaria respondida y una familia finalmente completa. A veces, las mayores victorias no se ganan con la guerra, sino con el simple valor de seguir amando cuando el mundo te dice que pares. Henry Brooks apareció en su mesa por última vez, con los ojos brillantes por la satisfacción de haber sido testigo del triunfo del amor sobre el odio. Su propio corazón se curaba de las heridas que había llevado durante 40 años. Mientras se preparaban para marcharse, con el sol de California pintando el cielo de tonos dorados y rosados que parecían bendecir su reencuentro, les ofreció sus últimas palabras de sabiduría, que resonarían en sus corazones mucho después de que este día se convirtiera en recuerdo. El perdón no borra el pasado, pero deja espacio en tu corazón para el futuro. La familia de 3 se dirigió hacia la salida, Liam entre sus padres, todos ellos recortados contra el sol poniente que se filtraba por las altas ventanas de Spago como una bendición sobre su amor. Detrás de ellos, el restaurante volvía a bullir con las conversaciones habituales, pero el eco de su historia resonaría mucho más allá de estas paredes, tocando corazones en todo el mundo e inspirando a otros a elegir el amor por encima del miedo, el perdón por encima de la venganza. Sabrina, fiel a su palabra, había vendido su mansión y había comenzado a trabajar discretamente con organizaciones que ayudaban a familias destrozadas por los prejuicios y las mentiras. Su camino hacia la redención sería largo y difícil, marcado por sesiones de terapia y trabajo voluntario, aprendiendo a quererse lo suficiente como para dejar de destruir la felicidad de otras personas. Pero había comenzado con la pregunta sincera de una niña sobre el dolor que ella llevaba dentro. Y a veces eso es suficiente para comenzar la curación. Mientras el dorado sol de California se ponía a través de las ventanas del espejo Beverly Hills, proyectando una cálida luz sobre una familia reunida por la verdad y fortalecida por el perdón. Kira Thompson Hale sabía que por fin había encontrado su lugar. No porque el mundo la hubiera aceptado, sino porque ella nunca había dejado de aceptarse a sí misma. Nunca había dejado de creer que el amor podía vencer incluso las traiciones más crueles.
La historia que comenzó con una bofetada terminó con un abrazo que duraría toda la vida, transmitido a millones de personas que necesitaban recordar que ellos también merecían ser elegidos, apreciados y llamados.